Capítulo 1. El primer paso hacia un mini ecosistema productivo en tu balcón o patio. Vivir en la ciudad suele significar convivir con cemento, ruido y un ritmo de vida acelerado que muchas veces nos aleja de la naturaleza. Sin embargo, el simple hecho de contar con un balcón, una terraza o un pequeño patio abre la puerta a algo poderoso. La posibilidad de crear un mini ecosistema productivo que no solo nos alimente, sino que también nos reconecte con los ciclos naturales. La permacultura urbana no es simplemente cultivar en macetas, es diseñar un espacio vivo que se autorregule, se nutra y genere beneficios constantes, incluso en pocos metros cuadrados. Antes de colocar la primera planta, la permacultura nos invita a observar. Este paso es esencial y muchas personas lo pasan por alto. Observar significa detenernos a analizar cómo se comporta el sol en nuestro balcón durante el día, dónde se acumula más viento, en qué zonas el agua de lluvia puede llegar a concentrarse y qué elementos ya existen que puedan integrarse al diseño. El porqué de esta observación es simple pero crucial. Un ecosistema funcional no se impone, se adapta al entorno. Si no sabemos cómo interactúa nuestro espacio con los elementos naturales, terminaremos luchando contra ellos en lugar de trabajar con ellos. La orientación es un factor determinante. Un balcón orientado al sur, en el hemisferio sur, o al norte, en el hemisferio norte, recibirá más horas de sol, lo cual favorece cultivos como tomates, pimientos o hierbas aromáticas. En cambio, si tu balcón recibe menos luz directa, será ideal para plantas de hojas verdes como espinacas, lechugas o menta. Este entendimiento no es un capricho botánico, sino una forma de maximizar la energía disponible sin necesidad de gastar más recursos en iluminación artificial. En permacultura, cada elemento debe cumplir varias funciones. Esto significa que una planta no solo debe dar alimento, sino también aportar algo más. Sombra para otras plantas, atraer polinizadores, mejorar el suelo o incluso servir como barrera contra el viento. Por ejemplo, una simple maceta de lavanda puede dar flores para infusiones, atraer abejas para polinizar y perfumar el ambiente, mientras actúa como repelente natural para insectos no deseados. El porqué de esta regla es que en espacios reducidos necesitamos que todo tenga un doble o triple propósito para que el sistema sea eficiente. La diversidad es otro pilar. Un balcón o patio monocultivo es más vulnerable a plagas y a desequilibrios, mientras que un mini ecosistema con variedad de especies genera resiliencia. Esto imita a la naturaleza, donde la mezcla de plantas crea redes de apoyo invisibles. Unas aportan sombra, otras nutrientes, otras atraen insectos benéficos. El porqué aquí es evidente. Si un tipo de planta falla, las demás continúan aportando estabilidad al sistema. Finalmente, en este primer paso hacia tu mini ecosistema, hay algo que la permacultura nos recuerda constantemente: pensar a largo plazo. No se trata solo de poner macetas bonitas hoy, sino de crear un espacio que pueda evolucionar, regenerarse y seguir produciendo con el tiempo. Esto implica elegir materiales duraderos y, cuando sea posible, reciclados. Planificar el riego para aprovechar al máximo el agua. Y considerar la posibilidad de integrar pequeñas zonas de compostaje para cerrar el ciclo de nutrientes. Un balcón o patio puede ser mucho más que un rincón verde decorativo. Puede convertirse en un sistema vivo, adaptado a ti y al lugar en el que habitas, capaz de alimentar cuerpo y espíritu. En los próximos capítulos profundizaremos en cómo pasar de la planificación a la acción, cómo elegir las plantas más adecuadas y cómo lograr que el mantenimiento sea mínimo, pero el rendimiento máximo. Capítulo 2. Diseño inteligente para maximizar un espacio reducido. Cuando pensamos en un balcón o patio, solemos imaginarlos como espacios fijos con limitaciones claras. Pocos metros, un solo nivel, barandas, paredes y a veces techos. Sin embargo, en permacultura urbana, estas limitaciones se convierten en oportunidades. El diseño inteligente no consiste en llenar cada rincón de macetas, sino en organizar el espacio para que cada centímetro trabaje para ti. La primera clave es pensar en capas, como lo hace la naturaleza. En un bosque hay un estrato alto, árboles, uno medio, arbustos, uno bajo, hierbas, y uno rastrero, plantas que crecen sobre el suelo. Incluso existe una capa subterránea, raíces y tubérculos, y otra vertical, enredaderas que trepan. Llevar esto a tu balcón significa aprovechar la altura, las paredes y hasta el techo,
para que diferentes especies convivan sin competir por el mismo espacio. El porqué es claro. Un sistema en capas produce más alimento, protege el suelo y aprovecha mejor la luz y la humedad. La segunda clave es zonificar. En permacultura, las zonas se definen por la frecuencia con la que necesitas acceder a cada elemento. Lo que usas todos los días, como hierbas frescas para cocinar, debe estar lo más cerca posible de la puerta de tu casa. En cambio, cultivos que requieren menos atención, como algunas plantas medicinales o arbustos frutales, pueden colocarse más alejados. Esta organización evita pérdidas de tiempo y energía, lo cual es esencial cuando el espacio y el tiempo son limitados. El uso de estructuras verticales es una de las herramientas más poderosas. Un huerto vertical, hecho con palets, estanterías o tubos de PVC, puede multiplicar la superficie cultivable sin robar espacio para moverse. Las paredes y barandas también pueden transformarse en soportes para plantas trepadoras como judías, pepinos o flores comestibles. El porqué de esto es que el aire y la luz circulan mejor en vertical, lo que reduce enfermedades y aumenta la producción. La movilidad de los elementos también es importante. Usar macetas con ruedas o contenedores ligeros permite reorganizar el espacio según la temporada o las condiciones climáticas. Si un verano es demasiado caluroso, puedes mover ciertas plantas a zonas con sombra. Si un invierno es frío pero soleado, las acercas a la pared más cálida. Esto es clave, porque la permacultura no es un diseño estático. Es un sistema que evoluciona junto con el entorno. Además, un buen diseño incluye microclimas. Un microclima es una zona del espacio que, por su ubicación y características, ofrece condiciones distintas al resto. Por ejemplo, una pared que recibe sol directo durante la tarde puede convertirse en un lugar perfecto para plantas que aman el calor, mientras que una esquina protegida del viento puede ser ideal para especies más delicadas. El porqué de su valor es que nos permite cultivar más variedad en menos espacio, adaptando cada planta al lugar donde mejor se desarrolla. Por último, el diseño debe incorporar espacios para la vida silvestre. Incluso en un balcón, podemos invitar a insectos polinizadores, aves pequeñas y mariposas. Flores, pequeñas fuentes de agua y refugios simples, como macetas viejas con huecos, pueden atraer biodiversidad. Esto no es solo algo bonito, es funcional, porque un ecosistema diverso se autorregula mejor y reduce la necesidad de intervención humana. Un espacio reducido no es una barrera, sino una invitación a pensar creativamente. Con un diseño inteligente, tu balcón o patio se transforma en un sistema productivo, adaptable y vivo, capaz de producir alimentos, mejorar tu bienestar y reconectar tu hogar con la naturaleza. En el siguiente capítulo exploraremos cómo elegir y combinar las especies que darán vida a tu mini ecosistema urbano. Capítulo 3. Selección y combinación de especies para un ecosistema urbano equilibrado. Elegir qué plantar en tu balcón o patio no es simplemente decidir entre tomates o albahaca. En permacultura urbana, cada especie se elige por su papel dentro de un sistema más grande, donde las plantas interactúan entre sí y con su entorno. Un mini ecosistema bien pensado no solo produce alimento, sino que también cuida la salud del suelo, regula el microclima y atrae vida beneficiosa. El primer paso para seleccionar especies es comprender tu clima y microclima. Incluso dentro de la misma ciudad, un balcón orientado al este tendrá condiciones muy distintas a uno orientado al oeste. El porqué es evidente. El sol, el viento y la humedad determinan qué especies prosperarán. Ignorar estas diferencias puede hacer que pierdas tiempo y recursos intentando cultivar plantas que nunca se adaptarán. En segundo lugar, es esencial combinar plantas que se ayuden mutuamente. Este principio, llamado asociación de cultivos, es uno de los secretos de la permacultura. Por ejemplo, tomates y albahaca no solo combinan bien en la cocina, sino también en el balcón. La albahaca repele ciertas plagas que afectan al tomate, mientras este le da sombra ligera a la albahaca en los días más calurosos. El porqué es simple. En lugar de usar pesticidas o fertilizantes químicos, dejamos que las plantas trabajen como aliadas. También debemos incluir plantas fijadoras de nitrógeno, como algunas leguminosas, judías, guisantes, que enriquecen el sustrato y benefician a las demás especies cercanas. Esto es clave porque en macetas y contenedores los nutrientes se agotan más rápido que en el suelo abierto. Con fijadoras de nitrógeno,
reducimos la necesidad de fertilizantes externos y mantenemos un ciclo de nutrientes más cerrado. Otro punto importante es incorporar plantas perennes. Estas son especies que viven varios años sin necesidad de ser replantadas constantemente, como romero, lavanda o fresas. El porqué es que aportan estabilidad al ecosistema, ofrecen refugio a insectos beneficiosos y reducen el trabajo de mantenimiento. La diversidad también significa pensar más allá de lo comestible. Plantar flores comestibles como capuchinas o caléndulas no solo embellece el balcón, sino que atrae polinizadores y sirve como barrera natural contra insectos no deseados. En un espacio pequeño, cada planta debe cumplir al menos 2 funciones, y estas flores cumplen 3: belleza, alimento y protección. Finalmente, hay que tener en cuenta el tiempo de cosecha escalonado. Si todas tus plantas maduran al mismo tiempo, tendrás picos de abundancia seguidos de periodos de escasez. En cambio, combinando especies de cosecha rápida, como rabanitos, con otras más lentas, como pimientos, siempre tendrás algo listo para recolectar. El porqué es que esta estrategia asegura un flujo constante de alimentos y mantiene el espacio siempre activo. Un balcón o patio bien plantado no es una colección aleatoria de macetas, es una comunidad viva, donde cada especie tiene un propósito y una función. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo mantener este ecosistema con un mínimo esfuerzo y un máximo rendimiento, usando principios de cuidado continuo que imitan a la naturaleza. Capítulo 4. Mantenimiento mínimo, rendimiento máximo. Uno de los principios más valiosos de la permacultura es que un sistema bien diseñado debe trabajar para ti y no al revés. Esto significa que, una vez que tu mini ecosistema urbano está en marcha, el mantenimiento debe ser reducido, pero el rendimiento constante. En un balcón o patio, donde el tiempo, el espacio y los recursos son limitados, esto no solo es conveniente, es esencial para que el proyecto sea sostenible a largo plazo. La primera estrategia clave es proteger y cuidar el sustrato. En macetas y contenedores, la tierra se degrada y pierde nutrientes más rápido que en el suelo abierto. Por eso, es fundamental cubrirla con mulch, hojas secas, paja, restos de poda triturados. El porqué es simple. El mulch reduce la evaporación, mantiene la temperatura estable y alimenta el suelo cuando se descompone. Además, limita el crecimiento de malezas y crea un hábitat para pequeños organismos beneficiosos. La segunda estrategia es regar de forma eficiente. En un espacio pequeño no necesitamos sistemas de riego costosos. Una botella reciclada con pequeños agujeros puede servir como goteo casero, y un riego profundo pero menos frecuente estimula raíces más fuertes. El porqué de esta técnica es que evita el estrés hídrico y reduce el consumo de agua, algo vital en zonas urbanas donde cada recurso cuenta. El compostaje en miniatura es otra pieza clave. Incluso con poco espacio, un pequeño contenedor de compost puede transformar restos de cocina en abono rico y gratuito. Cáscaras de frutas, pozos de café y restos de verduras se convierten en alimento para las plantas, cerrando el ciclo de nutrientes. El porqué es que, al producir tu propio abono, reduces la basura doméstica y mejoras la fertilidad del sustrato, sin depender de productos externos. En cuanto al control de plagas, la permacultura propone prevención en lugar de reacción. Plantar flores que atraigan insectos benéficos, mantener la diversidad y no sobrepoblar las macetas son medidas que evitan infestaciones. Y si aparecen problemas, recurrir a soluciones naturales como infusiones de ajo o jabón potásico. El porqué es que esto mantiene el equilibrio ecológico y evita dañar la biodiversidad que tanto esfuerzo costó atraer. Otra clave para reducir el trabajo es usar plantas perennes y autosiembras. Las perennes, como el romero o la lavanda, requieren pocos cuidados y viven años. Las autosiembras, como la rúcula o el perejil, germinan solas una vez que las dejas florecer y soltar semillas. El porqué es que estas plantas aseguran continuidad sin que tengas que reiniciar el ciclo desde cero cada temporada. Por último, recuerda que el mantenimiento mínimo no significa abandono. Significa observar y actuar a tiempo. Un vistazo diario de unos minutos es suficiente para detectar si una planta necesita más agua, si una hoja amarillea por falta de nutrientes o si una plaga está comenzando. Esta observación temprana es la diferencia entre un pequeño ajuste y un gran problema. Un mini ecosistema urbano bien diseñado
puede funcionar con poco esfuerzo, siempre que respetemos sus ritmos y le demos lo que necesita en el momento justo. En el próximo capítulo, veremos cómo cerrar este ciclo y llevar tu balcón o patio a un nivel de autosuficiencia que te conecte aún más con la naturaleza. Capítulo 5. Hacia la autosuficiencia en tu mini ecosistema urbano. Al llegar a este punto, tu balcón o patio ya no es solo un conjunto de macetas, es un sistema vivo que produce alimento, alberga biodiversidad y se autorregula en gran medida. El siguiente paso es llevarlo a un nivel más profundo de autosuficiencia, donde dependa lo menos posible de insumos externos y pueda sostenerse a sí mismo con lo que tú y el propio ecosistema aporten. El primer pilar de la autosuficiencia es cerrar el ciclo de nutrientes. Esto significa que lo que sale del sistema, restos de cosecha, hojas secas, residuos de cocina, vuelve a entrar en forma de compost o fertilizantes naturales. El porqué es evidente. En espacios reducidos, la pérdida constante de nutrientes agota el sustrato, y reponerlo comprando abonos externos no solo genera gasto, sino dependencia. Al compostar y reutilizar, creas un flujo circular que imita a la naturaleza. El segundo pilar es aprovechar al máximo el agua disponible. Un sistema de autosuficiencia urbana debe incluir captación y reutilización de agua siempre que sea posible. Colocar recipientes para recolectar agua de lluvia, o reutilizar el agua de enjuagar verduras, si no contiene jabón ni químicos, es una forma sencilla de reducir el consumo y mantener la humedad del sustrato. El porqué de esta práctica es que el agua es un recurso cada vez más valioso, y gestionarla bien hace que tu huerto sea más resiliente frente a periodos secos. El tercer pilar es propagar tus propias plantas, ya sea a través de semillas guardadas de cosechas anteriores, esquejes o división de raíces. La idea es reducir la compra de plantas nuevas. Guardar semillas no solo es un ahorro, sino que con el tiempo obtienes variedades adaptadas a tu microclima, más resistentes y productivas. El porqué aquí es que estas plantas, al estar acostumbradas a tu balcón, tendrán un mejor rendimiento que las compradas. Otro aspecto clave es integrar producción continua. Esto significa planificar cultivos escalonados, combinar plantas de rápido crecimiento con otras más lentas y usar perennes para garantizar alimento todo el año. Así evitas los picos de abundancia seguidos de periodos sin cosecha. El porqué es que un flujo constante de alimento es uno de los mayores indicadores de autosuficiencia real. También es importante fomentar la biodiversidad funcional. Plantas, insectos y microorganismos trabajando juntos. Más especies significan más estabilidad y menos riesgos de que una sola plaga o cambio climático destruya todo el sistema. Esto incluye tener plantas que atraigan polinizadores, otras que repelan insectos dañinos y algunas que mejoren la estructura del suelo. Finalmente, la autosuficiencia implica una relación activa con tu ecosistema. No es solo dejar que crezca solo, sino aprender de él. Observar qué plantas prosperan, cuáles fallan y por qué, ajustar el diseño, probar nuevas combinaciones. Este aprendizaje continuo convierte a tu mini huerto en una escuela viva, donde cada temporada mejora la anterior. Cuando un balcón o patio alcanza este nivel, deja de ser simplemente un proyecto de huerto urbano para convertirse en un verdadero refugio de vida, donde la producción de alimentos, la belleza y el cuidado ambiental se entrelazan. Es un recordatorio diario de que incluso en el corazón de la ciudad podemos vivir en sintonía con la naturaleza, cultivando no solo plantas, sino también autonomía y resiliencia.